Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, virtudes de mujeres. Virtudes de mujeres. Anteriormente habíamos visto las máximas de mujeres espartanas y ahora vamos a ver las virtudes de mujeres, pero no solamente de las espartanas, sino que aquí vamos a ver también, por ejemplo, las mujeres etruscas, troyanas, de Focidias, quiotas, etcétera. Vamos a ver todas las grandes mujeres que por lo menos Plutarco destaca en esta obra. Ujú. Forma parte de la Moralia, todavía seguimos con la Moralia, eh, y aquí vamos a reunir obviamente una serie de relatos breves, que tienen el propósito de mostrar las acciones ejemplares realizadas por mujeres griegas, bárbaras, etcétera. A diferencia de muchas obras de la antigüedad que relegan a la mujer a un papel secundario, fíjense lo que hace Plutarco. Presenta episodios donde ellas destacan por su valentía, por su prudencia, liderazgo político, lealtad, ingenio, fortaleza moral, etc. El propósito entonces es demostrar que la virtud no es patrimonio exclusivo de los varones y que frente a determinadas circunstancias históricas las mujeres pueden mostrar una excelencia ética igual o incluso superior a la de los hombres, ayudando así a ensanchar la comprensión clásica de lo que significa ser virtuoso, porque todavía seguimos hablando de la virtud, muchachos. ¿Ah? Así que bueno, sin más dilación, vamos allá. Bueno, Plutarco abre esta obra discutiendo una idea tradicional atribuida a Tucídides, según la cual la mejor mujer es la que permanece invisible, sin ser comentada ni para bien ni para mal. Fíjense lo terrible que dice Tucídides entonces. Pero esto, Tucídides, que recordemos fue un historiador y un militar, lo dice, pero por boca de Pericles. ¿Ah? Lo dice por boca de Pericles. El ateniense Tucídides nos habla de Pericles, y Pericles, claro, afirmaba que la mayor gloria de una mujer consiste en no ser mencionada ni para alabanza ni para reproche. La virtud femenina, ¿cuál es, según Tucídides o Pericles? La invisibilidad pública. Eso es lo que se señala ahí. Ahora, claro, Tucídides no comenta ni critica esta afirmación. La transmite como parte del etos político de Atenas. ¿Ya? Por lo tanto, si bien Plutarco dice, pero es que esto lo dijo Tucídides, pero lo dice en boca de Pericles. Frente a ello, Plutarco reivindica una visión más amplia, cercana a la de Gorgias y sobre todo a las costumbres romanas donde la excelencia femenina recibe un reconocimiento público. Hay en este texto una continuación de una conversación filosófica originada tras la muerte de Leóntido. No sabemos quién es Leóntide. Sabemos sí que hubo el nombre de una tribu se llama así, tenía ese nombre, Leontis, que era de Atenas en la época clásica, pero no sabemos de ninguna Leóntide en particular. Y Plutarco empieza a hablar en un tono consolatorio y ejemplar. Pero bueno, lo que busca aquí es demostrar que la virtud es una sola para hombres y mujeres y que las diferencias observables provienen de la educación, los caracteres y las circunstancias, no de una inferioridad natural. Y para ello propone comparar vida y hazañas de ambos sexos, mostrando que el coraje, la prudencia o la sensatez adoptan coloridos distintos, pero sin perder su esencia común. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que ya Plutarco nos tiene acostumbrado, reunir ejemplos históricos para persuadir al lector de que la virtud femenina puede igualar e incluso superar la virtud masculina. Vamos entonces. Empecemos entonces con las mujeres troyanas. La mayoría de los troyanos que huyeron de Troya cuando fue tomada sufrieron una tempestad y por su inexperiencia en la navegación e ignorancia en el mar fueron arrastrados a Italia. Con dificultad penetraron por necesidad en la ribera del Tíber, donde había anclas y atracaderos. Mientras los hombres caminaban errantes por el territorio en busca de información, las mujeres cayeron en la cuenta de que cualquier tipo de establecimiento en una tierra es mejor para hombres de noble y honrada actuación que todo viaje y navegación, y que era preciso que ellas crearan una patria.
pues no podían recobrar la que habían perdido. De aquí se pusieron de acuerdo entonces y armaron las naves. Una sola mujer, que fue llamada Roma, según dicen, llevaba esta iniciativa. Hecho esto, salieron al encuentro de sus hombres que corrían en auxilio de sus barcos hacia la mar y, como temieran su cólera, unas abrazaban y besaban insistentemente a sus maridos, otras a sus parientes, y así con este tipo de complacencia los apaciguaron. Por esto surgió, y aún ahora permanece entre las mujeres romanas, la costumbre de saludar con un beso a sus parientes. Los troyanos, en efecto, al darse cuenta, según parece, de la inevitable necesidad y, a la vez, al reconocer por sus experiencias con los indígenas que los aceptaban cordial y amigablemente, se sintieron satisfechos de lo realizado por sus mujeres y se instalaron allí con los latinos. Vamos ahora con las mujeres de la Fócide. ¿Qué es la Fócide? Fue una región histórica en la Grecia central, con identidad política, militar y religiosa propia en la antigüedad. Estaba situada, como dijimos, en la Grecia central, al norte del Golfo de Corinto, limitada con Tesalia al norte, con Beocia al este, con Locria al noroeste y Etolia al oeste. Es de una geografía montañosa y dominada por el monte Parnaso, donde se decía que iban a estar los poetas ahí inspirados, ¿no? Bueno, ¿qué pasó aquí? Había una guerra encarnizada entre tesalios y focenses. Había una enemistad total. Los focenses habían matado en un solo día a los gobernantes tesalios de las ciudades focidias. Y en represalia los tesalios ejecutaron a 250 rehenes focenses. Luego avanzaron militarmente con un decreto brutal. Decía, maten a todos los hombres adultos y esclavicen a las mujeres y niños. O sea, acá hay una guerra de exterminio. No hay espacio para ningún tipo de negociación, ¿no? Diafanto, hijo de Batilio y uno de los gobernadores de la Fócide, propone una estrategia. Los hombres deben salir a combatir con todo. Con todo, con todo, con todo. Las mujeres y los niños de toda la Fócide deben reunirse en un solo lugar. Alrededor de ellos se amontona madera. Se colocan guardias con una orden terrible. Dice, si los hombres son derrotados, hay que prender fuego y quemar vivos a mujeres y niños. Fíjense el tema. Hay que prender fuego y quemar vivos a mujeres y niños. ¿Y cuál era la idea de esto? ¿Cuál era la idea de esto? Mejor morir libres que vivir esclavizados tras la derrota. Esa era la idea de Diafanto. Pero un focense se levanta, uno de los focenses se levanta y objeta, oigan, no es justo imponer esto por la fuerza. Las mujeres deben consentir esto. Y donde las mujeres no participaban normalmente en decisiones políticas, o sea, a nadie le preguntaban a la mujer su opinión, ni si tenía voto o qué le parecía tal o cual cosa. Y como algo excepcional, le preguntan entonces a la mujer qué le parece el plan de Diafanto. Se expone el plan, las mujeres se reúnen, deliberan y votan. Y fíjense qué hacen las mujeres. Ratifican el plan, lo ratifican, lo aceptan. Elogian a Diafanto porque consideran que ha decidido lo mejor para la Fócide. Incluso los niños, según la tradición, votaron lo mismo. O sea, aquí las mujeres participan conscientemente del sacrificio por la polis. Tras esto, los focenses combaten cerca de Cleonas de Iámpolis y vencen a los tesalios. A esta decisión colectiva, es decir, aceptar la muerte antes que la esclavitud, fíjense cómo lo llamaban los griegos, demencia. Demencia. Así lo llamaban, según Plutarco. ¿Ya? O sea, esto no es una locura irracional, es una audacia extrema, una resolución que supera el miedo natural a la muerte, un arrojo que roza lo inhumano. Ahora bien, esto no solamente queda como un relato histórico, porque se comienza a institucionalizar en la fiesta de la Elafebolia, dedicada a Artemis, celebrada en Iámpolis, y se considera en esa celebridad Artemis, una diosa asociada a la protección de mujeres y niños, los momentos de tránsito vital, la frontera entre la vida y la muerte. ¿Ya? Entonces hay una tremenda hazaña femenina, de acuerdo con Plutarco, esto de que vamos a morir,
pero es mejor morir que estar esclavizado, ¿no? Vamos ahora con las mujeres de Quíos, ¿ya? El relato comienza con un hecho aparentemente menor, pero que tiene tremendas consecuencias. En Quíos, durante una boda, el rey Hipoclo, amigo íntimo del novio, salta al carro nupcial, pero no lo hace con una intención ofensiva, sino siguiendo la costumbre festiva, en medio de la risa, el vino, etc. Sin embargo, los amigos del novio lo matan, interpretando el gesto como una afrenta. O sea, se mata a un rey, imagínense. En todo esto que ocurrió, se consultó al oráculo qué debía hacer. Y el oráculo ordena, bueno, maten a todos los culpables. Maten a todos los culpables. Pero el problema es que todos dicen, bueno, yo lo maté. Yo lo maté. Yo también lo maté. O sea, se empiezan a dar hombres que lo mataron directa o indirectamente. O sea, hubo una complicidad colectiva. Consentimiento hubo y un silencio culpable. Quien consiente participa. O sea, hay una cuestión para los griegos muy, muy clara en esto. Entonces no se puede purificar a la ciudad con un solo castigo. Entonces se decide que todos aquellos hombres que hicieron este acto deben ser expulsados. Deben ser expulsados. Y la expulsión no es venganza. No, 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 no. Es una medicina política y religiosa. La ciudad se salva sacando el mal, no castigándolo internamente. ¿Y a dónde los mandan? A Leuconia. O sea, los expulsados ya no pueden vivir en Quíos. Cargan con la impureza. Deben fundar otra comunidad. Y esto era muy común en la mitología y la historia griega, en Edipo, en Orestes, las colonizaciones forzadas, etc. Y fíjense que estos expulsados comienzan a conquistan Leuconia, se la arrebatan primero a Coronea, y luego la misma Leuconia es poseída también junto con los erítrios, o sea, los expulsados también se unen con los erítrios. Y por cierto, los erítrios eran los habitantes de Eritrea, es decir, una ciudad griega jonia en la antigüedad, situada en la costa occidental de Asia Menor, que sería lo que hoy conocemos como la actual Turquía, frente a la isla de Quíos. Entonces, los expulsados se unen con los erítrios. Y el tema es que más tarde, los quiotas entran en guerra con Eritrea y son derrotados. Fíjense la ironía de la vida, pero son derrotados y tienen que aceptar un pacto humillante. Tienen que abandonar Leuconia, salir sin armas, llevando solo una túnica y un manto. O sea, simbólicamente tienen que renunciar al honor y aceptar la vergüenza pública ante el enemigo. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Qué hacen las mujeres de Quíos? Bueno, las mujeres de Quíos acusan a los hombres de cobardía, consideran intolerable salir desarmados ante el enemigo. Cuando los hombres alegan que han jurado cumplir el pacto, las mujeres responden con una solución genial y profundamente griega. Dicen, la espada es el manto, el escudo es la túnica para un hombre valiente. Y esto comienza a producir un efecto psicológico en los quiotas, y los quiotas, en vez de salir así humillados, salen armados, con franqueza, sin miedos. Y los eritrios, al ver esta audacia, temen una traición, sospechan un ataque, no se atreven a impedirle el paso, y así los quiotas se salvan, y Plutarco concluye, aprendieron a tener coraje gracias a las mujeres. Por lo tanto, la virtud aquí no es solamente de fuerza física, sino que de una valentía, de un dominio del miedo que tenían las mujeres. Hay un segundo ejemplo también con respecto a los quiotas, porque Plutarco refuerza su tesis con lo siguiente. Durante el asedio de Filipo, hijo de Demetrio, que está invadiendo Quíos, un enemigo hace una proclama infame. Dice, prometo libertad a los esclavos y matrimonio con sus dueñas, si desertan. Y la reacción es inmediata y extraordinaria con respecto a las mujeres, porque las mujeres se llenan de ira. Suben a las murallas junto con los esclavos, llevan piedras y proyectiles, exhortan y animan a los combatientes y comienzan a luchar activamente. Por lo tanto, ahí ningún esclavo deserta, Filipo es rechazado y la ciudad
se salva. Vamos ahora con las argivas. Plutarco comienza afirmando algo fuerte. Dice, ninguna hazaña colectiva realizada por mujeres es más famosa que la defensa de Argos contra Cleómenes, rey de Esparta. Vamos con Telésila. Telésila era una poetisa de Argos en el siglo V a.C., de familia noble pero de salud frágil. Por su enfermedad fue enviada a un templo para consultar al oráculo, y el dios le dice que se cuide de las musas, es decir, que se dedique a la poesía y la música. Al obedecer, recupera la salud, se vuelve célebre por su arte y es admirada por las mujeres. O sea, Plutarco presenta a Telésila como alguien formada por la paideia en la educación de la antigua Grecia, ¿no es cierto? No como una guerrera natural. Cuando Cleómenes de Esparta invade Argos, mata a un número enorme de argivos, ¿ya? Deja la ciudad prácticamente sin hombres en edad de combatir y luego avanza directamente hacia la ciudad. Argos está al borde de la destrucción. Y hay un impulso y una audacia demoníaca que se apodera de las mujeres jóvenes. Esto no significa una posesión maligna, porque acuérdense que en griego lo demoníaco es una fuerza extraordinaria, una energía que supera lo humano, lo normal. ¿Ya? Pensemos en la audacia que Homero, ¿no es cierto?, atribuye a los héroes en momentos límites. Y fíjense que todo esto, cuando ya se venía el ataque, bajo la dirección de Telesila, las mujeres toman las armas, se colocan en círculo sobre las murallas, ocupan las almenas y sorprenden a los espartanos. Resultado, Cleómenes es rechazado con muchas bajas. El otro rey espartano, que era de Marato, logra entrar en un sector de la ciudad, pero también es expulsado por las mujeres. La ciudad se salva exclusivamente gracias a ellas. Argos reconoce oficialmente la hazaña. Las mujeres muertas son enterradas en la vía Argiva, con un honor excepcional. Las supervivientes reciben el derecho de erigir una estatua de Ares, dios de la guerra. Pensemos que Ares es un dios masculino, bélico, y que las mujeres le erijan una estatua es una inversión, digamos, simbólica. Y bueno, todo esto queda fijado en la memoria ritual. Hay una discusión sobre qué fecha exacta se hizo esto. Se celebra una fiesta llamada de la insolencia, ¿no es cierto? Durante ella las mujeres visten ropa masculina, los hombres visten ropas femeninas. Es un rito de inversión, ¿ya? Es un rito de inversión. Recuerda un momento crítico. Las mujeres ocuparon el lugar militar de los hombres. Tras la guerra, faltan hombres ciudadanos. Pero Plutarco aclara algo importante. No se unieron las mujeres con esclavos, como dice Heródoto. En cambio, se otorgó ciudadanía a los mejores vecinos. Así, preservando una dignidad cívica, continuando la política de Argos también. Ahora había un rumor. Circulaba un rumor de que las mujeres despreciaban a los nuevos ciudadanos, los consideraban inferiores y evitaban acostarse con ellos. Pero se dicta una ley curiosa. Las mujeres casadas que tengan amante deben dormir con sus maridos. O sea, en el sentido de restablecer la cohesión familiar y evitar rupturas sociales tras la crisis. Ahí estamos entonces con las argivas. Vamos ahora con las mujeres persas. Plutarco nos pone en contexto en los inicios del poder persa. Ciro logra que los persas se rebelen contra Astiages, el rey de los medos, pero luego los persas pierden una batalla, huyen hacia la ciudad y los enemigos están a punto de entrar con ellos. Es decir, si los persas entran huyendo, la ciudad se cae. Y aquí ocurre algo. Las mujeres persas salen al encuentro de los hombres, levantan sus peplos desde abajo. Los peplos eran una especie de vestidos femeninos de la antigua Grecia. Los levantan entonces desde abajo y esto constituye un gesto gravísimo de vergüenza pública. Y les dicen las mujeres: ¿dónde van los más cobardes de todos los hombres? En esta huida no pueden ocultarse aquí, de donde proceden. ¿Qué significa esto?
Es una humillación extrema, es un reproche moral absoluto, es el recordatorio del origen. Salen de aquí como hombres, no pueden volver aquí como cobardes. ¿Ah? O sea, ellas los, digamos, hicieron el parto. No pueden regresar a eso los hombres. Tienen que ser valientes. Los hombres comienzan a sentir vergüenza, se reconocen cobardes, se dan la vuelta, atacan de nuevo y ponen en fuga al enemigo. No vencen por una fuerza nueva, vencen porque recuperan el ánimo. ¿Y quién les recuperó el ánimo? Por cierto que las mujeres. Tras la victoria se establece una ley. Cada vez que un rey entra en la ciudad, cada mujer recibe una moneda de oro. Plutarco lo dice explícitamente. Ciro lo ordenó por decreto. O sea, hay un reconocimiento oficial, una gratitud pública y una memoria de este acto femenino. Plutarco añade una comparación final muy típica, ya recordamos las vidas paralelas, entre Oco y Alejandro. Oco, que era Artajerjes III, que era rey persa posterior, el que era descrito como mezquino y avaro, evitaba entrar a la ciudad para no pagar el obsequio a las mujeres. Y el Alejandro Magno entra 2 veces en Persépolis, da el obsequio y da doble a las mujeres embarazadas. O sea, en un gesto de grandeza, magnanimidad real, de acuerdo con Plutarco. Vamos ahora con las mujeres celtas. Plutarco nos dice que una vez que los celtas se establecieron en la región de Italia, que habitaban probablemente al norte de Italia, estalló entre ellos una discordia terrible e interminable. Y esa discordia degeneró en una especie de guerra civil. Es decir, un enfrentamiento interno entre los clanes, la familia o los estados celtas. La guerra civil siempre es peor que la guerra externa, nos dice Plutarco, porque destruye la comunidad desde adentro. Y ante esta situación límite ocurre algo excepcional. Las mujeres se interponen físicamente entre los ejércitos armados y no solo detienen la violencia, sino que asumen el conflicto como árbitras. O sea, con todo esto asumieron las controversias, arbitraron y decidieron. Y para Plutarco esta fue una decisión excelentemente irreprochable, justa, equilibrada, y el resultado es que se crea una amistad admirable entre los celtas, no solo entre los estados, sino también entre las familias. O sea, se sanó tanto el conflicto político como el doméstico, restauraron la cohesión completa de la comunidad. Y a partir de ese momento los celtas empiezan a deliberar con las mujeres los asuntos de guerra, los asuntos de paz. O sea, las mujeres se convierten en instancia decisoria en conflictos. Y esto se vuelve costumbre política. De hecho, Plutarco refuerza el relato con un ejemplo concreto. En los tratados entre celtas y cartagineses se establece que si los celtas acusan a los cartagineses, juzgan los gobernadores y generales cartagineses en España. Si los cartagineses acusan a los celtas, las mujeres celtas actúan como juezas. O sea, los propios cartagineses reconocen autoridad jurídica a las mujeres celtas. No, esto no es un mito, de verdad es una cláusula diplomática. Vamos ahora con las melias. En primer lugar, ¿quiénes son? Los melios eran griegos de la isla de Melos, ¿ya? Eso en primer lugar. Necesitaban una tierra más extensa para asentarse y por eso envían una colonia y ponen al frente a Ninfeo, un joven extraordinariamente bello. La divinidad les da una instrucción típica del mundo griego. Debían instalarse donde perdieran sus naves. Esto significa el lugar no se elige por cálculo humano, sino por una señal divina. Y la señal se cumple cuando llegan a Caria, a Asia Menor, donde una tempestad destruye sus barcos. Aquí es donde debemos asentarnos, dicen los melios. Los carios de Críaso los acogen, les ceden parte del territorio, ya sea por compasión o por temor a su audacia, etc. Pero con el tiempo los melios crecen y se expanden rápidamente. Los carios empiezan a temerlos y planean exterminarlos mediante una emboscada. El plan era invitarlos a un banquete y asesinarlos allí. Claro, el banquete, que es un espacio de confianza, hospitalidad, bueno, ahí está
la mejor de las traiciones. Aquí aparece entonces una figura femenina que es Cafene, que es una joven caria, que está enamorada de Ninfeo, descubre la conspiración y lo traiciona todo por salvarlo. Ella no actúa por patriotismo griego, sino por lealtad personal, por amor. Salva a toda la colonia. Advertido del complot, Ninfeo actúa con inteligencia. Dice que entre los griegos no se asista a un banquete sin las mujeres. Los carios aceptan. Ninfeo informa a los medios del plan y da instrucciones muy precisas. Ir sin armas visibles. Cada mujer debe ocultar una espada en los pliegues de su vestido, sentarse junto a su marido. Entonces aquí se vuelven parte de la táctica. Durante el banquete los carios dan la señal para iniciar la matanza. Y en ese instante las mujeres abren sus vestidos, los hombres toman las espadas, atacan primero y matan a todos los carios presentes. Por lo tanto, los melios sobreviven, toman el territorio, destruyen Críaso y fundan una nueva ciudad que es la Nueva Críaso. Cafene se casa con Ninfeo, recibe honra pública y gratitud, y su acción es reconocida como valerosa y justa. Queda como un modelo de lealtad y coraje moral. Y aquí Plutarco termina con una reflexión. Dice, es digno de admiración el silencio, el coraje y el hecho de que ni una sola mujer, ni siquiera involuntariamente, se acobardara por timidez. Vamos ahora con las etruscas. Hay un problema que identifica Plutarco, y es que los etruscos ocupan Lemnos e Imbros. Raptan a mujeres atenienses de Braurón y de esas uniones nacen hijos. Los atenienses lo consideran semibárbaros, o sea, no plenamente griegos, y los expulsan de las islas. O sea, hay un problema de identidad cívica, porque aquí se dependía mucho del linaje y de la polis, no solo del nacimiento biológico. Los expulsados desembarcan en Ténaro, que es el lugar con derecho de asilo, ayudan a los espartanos contra los ilotas, y como recompensa Esparta les concede ciudadanía, derecho de matrimonio. Ustedes saben la difícil relación que tuvo siempre Esparta con Atenas, ¿ya? Entonces a estos expulsados lo veían con buenos ojos, digamos, como para acrecentar más su ciudad. Pero, si bien les conceden la ciudadanía, el derecho de matrimonio, no pueden acceder a cargos públicos ni al Senado, porque los espartanos desconfían de ellos, sospechan que pueden conspirar, alterar el orden público, o sea ya, que estén vigilados, pero integrados. Los espartanos los arrestan, los encarcelan, buscan prueba para condenarlos legalmente, los hombres están a punto de ser eliminados. Pero ahí aparecen nuevamente las mujeres de los encarcelados, que visitan la prisión, suplican a los guardias, obtienen permiso solo para hablar con sus maridos. Y una vez dentro, ordenan a los hombres cambiarse rápidamente de ropa, ponerse las vestimentas femeninas, y ellas se quedan con la ropa de los hombres. Entonces los hombres salen disfrazados de mujeres con el rostro cubierto. Los guardias los dejan pasar, creyendo que efectivamente son mujeres. Las mujeres permanecen en la prisión, preparadas para morir si es necesario. O sea, ellas asumen conscientemente el riesgo máximo de morir. Los hombres escapados ocupan el monte Taygeto, incitan a los ilotas a rebelarse, se fortalecen militarmente. Y ahí los espartanos temen, sienten miedo de verdad y prefieren negociar antes que el conflicto escale a algo más grave. Entonces se pacta que los hombres recuperan a sus esposas, reciben dinero y naves, parten a fundar una colonia y sean considerados parientes de Esparta, colonos legítimos. Los expulsados pasan a llamarse pelasgos. Parten bajo jefes espartanos, una parte se instala en Melos y el grupo principal navega a Creta. El oráculo había anunciado, cuando perdieran su diosa y su áncora, cesaría su errancia y fundarían una ciudad. Y esto se cumple cuando pierden una estatuilla de Artemis, procedente de Braurón, y se rompe la lengüeta del ancla. Al reconocer la señal, regresan, conquistan el territorio, fundan Licto y someten otras ciudades. Entonces,
son considerados parientes de los atenienses por sus madres, colonos de los espartanos por su organización política, y ahí entonces se define esto de la mezcla, ¿no es cierto? Surge una mezcla, no hay una pureza entre estos hombres y mujeres. Vamos ahora con Licias. Para hablarnos de esto, Plutarco nos hace una advertencia inicial y dice: lo que se cuenta es como un mito, pero tiene fama atestiguada. O sea, el relato es legendario, pero no inventado sin más. Circulaba ampliamente y se usaba para explicar costumbres reales de Licia. Tenemos entonces un trasfondo mítico: Belerofonte y la injusticia. Primero sepamos entonces qué es Licia. Licia es una región del sur de Asia Menor, actual Turquía, una zona montañosa con llanuras costeras fértiles, tenía costumbres propias, distintas de las griegas clásicas, y los jantios eran uno de los pueblos licios. Estaba Amisodaro o Isara, que es un personaje mítico o semimítico, que para los licios se llamaba Isara, de hecho. Procedía de una colonia licia cercana a Selene, y está asociado al origen del peligro que asola Licia. Quimarro es presentado como un jefe pirata, un guerrero brutal y cruel, navega con una nave que tiene un león en la proa, una serpiente en la popa. La tradición mítica griega, esto se identifica con la quimera, porque es un monstruo híbrido, un león, una cabra y una serpiente, que es el símbolo de devastación. Belerofonte tenemos también, que es otro héroe mítico griego. Según las tradiciones, hijo de Poseidón, se le atribuye matar a la quimera, expulsa al Amazonas y libera a Licia. Cabalga al Pegaso también, el caballo que es alado, ¿no? También tenemos a Yóbates, que es rey de Licia, gobernante injusto en el relato, no recompensa a Belerofonte por salvar el país y es el detonante del conflicto posterior. ¿Ya? Esos son los personajes con los cuales nos vamos a encontrar aquí. Entonces, un mal cae sobre Licia. Licia sufre una calamidad. Hay un enemigo devastador, ¿no es cierto?, que es la quimera. Impide navegar, vivir en las ciudades costeras, cultivar con seguridad. La región está al borde del colapso. Y llega un héroe, que es Belerofonte. Mata al enemigo, expulsa al Amazonas, salva a Licia por completo. Pero a pesar de esto, el rey Yóbates no lo recompensa y actúa injustamente. Y aquí aparece un principio griego clave, que es: la injusticia contra el benefactor solamente puede traer ruina. La cólera de Belerofonte se hace notar, se arroja al mar, suplica a Poseidón, pide que la tierra licia se vuelva estéril. El mar invade la llanura, la tierra queda inutilizable y los hombres entran en pánico. Claro, porque los hombres intentan detener a Belerofonte, suplican, razonan, pero no lo consiguen. Entonces la cólera está ahí. Entonces, en ese momento, nuevamente las mujeres, ocurre lo decisivo. Las mujeres licias se despojan de sus túnicas y salen a su encuentro. Aquí se provoca un efecto muy particular, porque esto provoca vergüenza moral. ¿Ya? O sea, que se desnuden. No deseo, no violencia. Entonces Belerofonte siente vergüenza, retrocede hacia el mar y al mismo tiempo el mar retrocede con él y la tierra finalmente se salva. Hay versiones racionales donde Plutarco añade que son como una explicación alternativa, que ahí se provoca, no sé, por la ruptura de los acantilados, una inundación controlada, podría haber sido también una salinización del suelo, un jabalí devastador podría haber el que haya cometido todo ese desastre, ¿no es cierto? Pero en todos los hombres, en todas las versiones, en todas las alternativas, los hombres fracasan y las mujeres persuaden. Y así la destrucción se detiene. Los jantios adoptan entonces una costumbre singular. Los jantios, por lo demás, tenemos que explicar que los jantios son los habitantes principales de Licia, ¿ya? Los menciona Plutarco porque conservan la tradición y adoptan la filiación materna. Eso es lo importante de los jantios, ¿ya? Toman el nombre de la madre y no del padre.
Vamos con las salmanticenses. Bueno, tenemos que explicar. Salmántica era una gran ciudad de Hispania, que es la actual Salamanca, de hecho. Es una población no romana, Plutarco la llama bárbara, y es estratégica y rica, por eso es siempre atacada. Bueno, la cuestión es que había un asedio. Aníbal ataca Salmántica. Recordamos que Aníbal es un general cartaginés, hijo de Amílcar Barca, que era uno de los mayores estrategas militares de la antigüedad. Y en este episodio actúa en Hispania, antes de la guerra en Italia. No aparece como cruel por capricho, sino como implacable cuando se rompe un pacto. Entonces, los habitantes se llenan de temor y aceptan un acuerdo, entregar 300 talentos de plata y entregar 300 rehenes. Aníbal confía en el pacto y levanta el asedio. Una vez libre del peligro inmediato, los salmanticenses no cumplen lo prometido. Aníbal regresa furioso, pero con lógica política, y decreta saqueo total de la ciudad. Vamos a saquear la ciudad completa. Claro, romper un pacto justifica, en este caso, un castigo extremo. Los salmanticenses aceptan condiciones durísimas. Los hombres libres saldrán solo con túnica, sin armas. Abandonarán bienes, esclavos y, finalmente, la ciudad. Una rendición total. Y aquí entran las mujeres, porque las mujeres razonan y dicen, los enemigos registrarán a los hombres, pero no tocarán a las mujeres. Entonces las mujeres toman espadas, las esconden bajo la ropa, salen junto a sus maridos, y todo ocurre sin levantar sospecha alguna. Aníbal retiene a los salmanticenses fuera de la ciudad, deja a los marselleses vigilándolos. El resto de sus tropas entra a saquear. Pero el botín es enorme, los marselleses se distraen, abandonan la guardia y quieren participar del saqueo, y el orden se rompe inmediatamente. Las mujeres llaman a sus maridos, les entregan las espadas, algunas combaten ellas mismas incluso, y Plutarco destaca un detalle fuerte. Una mujer ataca incluso a Banón, el intérprete. ¿Quién era, en este caso, Banón? El intérprete ni más ni menos que de Aníbal. Una figura secundaria, pero mencionada para mostrar la cercanía física del combate y la audacia de esta mujer, que llega a atacarlo directamente, estimados. Y no lo mató, pero solamente porque él llevaba una coraza. Entonces unos guardianes son abatidos, otros huyen, hombres y mujeres rompen el cerco juntos, etc. Aníbal se entera, persigue a los fugitivos y mata a varios, pero muchos logran llegar a las montañas y se salvan momentáneamente. Tiempo después los salmanticenses envían una súplica a Aníbal, y Aníbal acepta, lo restablece en su ciudad y les concede la inmunidad y un trato humanitario. O sea, reconoce su valor después de todo. Vamos ahora con las milesias. ¿De dónde son las milesias? De Mileto, por supuesto. De Mileto. Y en este caso entonces, Mileto es una ciudad griega de Jonia, en la costa de Asia Menor, actual Turquía, famosa por su riqueza, su cultura, sus filósofos, porque ahí estaba Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Es una ciudad muy consciente del honor, la reputación y la vida pública. ¿Qué pasó? En Mileto ocurre algo alarmante. Un mal extraño de origen desconocido se apodera de las doncellas. Se cree que el aire está contaminado, provoca confusión mental. Hay un lenguaje deliberadamente ambiguo, no se sabe si es físico, psicológico o divino. El mal se manifiesta así. Las jóvenes sienten un deseo repentino de morir. Desarrollan un impulso obsesivo de ahorcarse. Muchas lo hacen en secreto, de hecho. Pero nada funciona, ni la súplica de los padres, ni las lágrimas, ni la vigilancia constante puede detener este mal que se está manifestando en Mileto. La voluntad de morir supera todo control externo. La ciudad piensa que el mal es de origen divino, está más allá de los remedios humanos. Cuando la razón fracasa, entonces se siente que algo es más bien sobrenatural. Entonces interviene ahí un hombre sensato y propone algo chocante. Dice que las muchachas que se ahorquen sean llevadas desnudas por el ágora. ¿Cómo y de qué serviría esto?
serviría como un acto en el cual las muchachas se abstengan de hacerlo porque les va a dar vergüenza. Porque la propuesta no castiga al muerto, sino que castiga la memoria, actúa sobre el honor póstumo. Y la ciudad lo aprueba, fíjense. Y una vez promulgada la medida, cesan completamente los suicidios. No solo disminuyen, desaparecen. No por miedo a la muerte, como habíamos dicho, sino por miedo a la vergüenza pública posterior. Por lo tanto, las jóvenes habían soportado el dolor, la muerte, la exhibición de su desgracia, pero no soportaron la deshonra después de morir. O sea, esto demuestra para Plutarco una forma de virtud, la preocupación por la reputación incluso más fuerte que el miedo a la muerte. Vamos con las mujeres de Ceos. Ceos es una isla de las Cíclidas en el mar Egeo, conocida en la antigüedad por sus buenas leyes, su disciplina moral, su vida cívica ordenada. Plutarco la presenta como un ejemplo positivo casi ideal. Nos describe una costumbre social, no un hecho aislado. Las jóvenes iban acompañadas a los santuarios públicos, pasaban el día juntas, no estaban recluidas ni aisladas, o sea, no había un encierro, sino que un marco comunitario. Mientras ellas jugaban, danzaban, los jóvenes las observaban, pero no había contacto desordenado ni había clandestinidad, todo ocurría a la vista de la comunidad. Al caer la tarde los jóvenes visitaban por turno las casas, ayudaban a los padres, los hermanos, incluso en tareas humildes como por ejemplo lavar los pies. O sea, ahí hay un amor de servicio. Pero Plutarco señala algo. Varias personas podían enamorarse de la misma joven. No había rivalidad violenta ni intriga. Y cuando la joven se comprometía con uno, los otros se retiraban inmediatamente sin resentimiento, sin conflicto. Plutarco nos dice que en 700 años no se recuerda ni un solo caso de adulterio ni de seducción. Es una validación institucional, una virtud colectiva en realidad. La virtud femenina no siempre se manifiesta en un heroísmo extremo. Puede consistir en una conducta constante y ordenada. Este honor no se impone por miedo, se cultiva mediante costumbres públicas claras. Y cuando las mujeres son visibles, pero respetadas, los hombres son educados en el autocontrol. La comunidad no necesita castigo severo en ese sentido. Vamos con las mujeres de la Fócide. Fócide es una región de Grecia central y está gobernada por tiranos focenses. Se encuentra en conflicto con otra ciudad que es Tebas. En medio de la guerra, las Tíades, en ese sentido, las Tíades son mujeres consagradas a Dionisio, practican cultos extálticos nocturnos, en un estado de trance, tienen una pérdida momentánea de la razón, que es la manía dionisíaca, pero no son prostitutas ni marginales, son mujeres absolutamente religiosas. Entonces, en medio de la guerra, las Tíades, fuera de sí, vagan durante la noche y llegan sin darse cuenta a Anfisa. Anfisa es una ciudad cercana a Delfos, aliada de los focenses, y en ese momento llena de soldados, potencialmente peligroso para las mujeres indefensas. Las Tíades se tumban en el ágora, caen dormidas, dispersas y vulnerables. Y ahí hay una situación muy delicada, porque Anfisa está aliada a los focenses, hay soldados de los tiranos, y las Tíades podrían ser humilladas, maltratadas e incluso asesinadas. Y ahí está lo impresionante aquí, que es que las mujeres de Anfisa comprenden el peligro, no despiertan a las Tíades, no las tocan. En cambio, salen todas juntas en silencio y forman un círculo protector alrededor de ellas. Cuando las Tíades despiertan, las mujeres de Anfisa se cuidan mutuamente con ellas, les ofrecen alimento, las tranquilizan. No hay reproche, no hay miedo, violencia, absolutamente nada. Luego las mujeres de Anfisa convencen a sus maridos, les explican la situación y logran su consentimiento. Finalmente acompañan a las Tíades con escolta segura hasta la frontera y fuera de peligro. Vamos a hablar ahora de Valeria y Clelia. Esta historia se sitúa en el contexto de la violación
y el suicidio de Lucrecia. ¿Quién era Lucrecia? Era una mujer romana que era esposa de Colátino, modelo de virtud conyugal, y fue violada por Sexto Tarquinio, hijo del rey. Tras denunciar el hecho, se suicida. Y su mujer, ¿no es cierto?, provoca la caída de la monarquía en Roma, como podemos saber de la historia de Roma. Y esto, bueno, la violación y suicidio de Lucrecia, claro, es tan terrible porque comienza con la expulsión de Tarquinio el Soberbio, el fin de la monarquía, como habíamos dicho, pero también el nacimiento de la república. Tarquinio, que es exiliado, intenta recuperar el trono y para esto tiene que persuadir a Porcena. ¿Quién es Porcena? Es el rey etrusco de Clusium, general poderoso, pero presentado como justo y honorable. ¿Ok? Entonces tiene que convencer a Porcena. Y ahí Roma comienza a tener una guerra, empieza a haber hambre y se busca que Porcena actúe como árbitro. Tarquinio exige apoyo incondicional, pero Porcena rechaza su arrogancia, se separa de él y actúa como amigo de Roma, devuelve esclavos y territorios. Como garantía, Roma entrega 10 jóvenes y 10 muchachas como rehenes. Entre ellas están entonces Clelia y Valeria. ¿Quiénes son estas muchachas? Clelia es una joven romana y Valeria es la hija del cónsul Publícola. Ambas entonces están en calidad de rehenes. Entonces, Porcena detiene la guerra, aún sin un tratado definitivo. Sin embargo, las muchachas quieren escapar, quieren fugarse, ¿ya? Y esta fuga va a ser encabezada por Clelia. Las muchachas bajan al Tíber fingiendo bañarse. Clelia propone huir. Pero hay dos versiones. Una es que nadan juntas con la ropa ceñida a la cabeza, y la segunda es que Clelia cruza a caballo y guía a las demás. En cualquier caso, cruzan una corriente peligrosa, llegan a Roma con enorme esfuerzo. Los romanos admiran su valor, pero no aceptan romper la palabra dada por Porcena, y ordenan que las jóvenes regresen escoltadas. Durante el regreso, Tarquinio prepara una emboscada. Valeria huye con 3 sirvientes al campamento de Porcena, y Arronte, hijo de Porcena, rescata a las demás. Porcena pregunta quién ideó la fuga. Las jóvenes callan por miedo a que castiguen a Clelia, pero Clelia confiesa. Porcena no se enoja, de hecho la admira, le regala un caballo ricamente adornado, libera a todas con trato humano. ¿Por qué tuvo este gesto Porcena? Porque algunos dicen que cruzó el río a caballo, entonces bien saldría regalarle un caballo que parecía ser que lo sabe utilizar muy bien. ¿Y por qué también se la honra como una guerrera en realidad? En Roma se erige una estatua ecuestre femenina en la Vía Sacra. Algunos dicen que es Clelia, otros que es Valeria. Plutarco no decide, ambas encarnan la virtud femenina romana. O sea, primero tenemos a Lucrecia con su virtud y su muerte derriba a un rey. Clelia con audacia demuestra que la fidelidad y el coraje no son solo masculinos. Y Valeria con rapidez y decisión salva a las rehenes del enemigo. Vamos ahora con Mica y Megisto. Mica era una joven doncella Elea, hija de Filodemo, y que era la encarnación de la pureza, la nobleza y la resistencia moral. Mica, como habíamos dicho, es de Elea, o sea, de la Élide. ¿Qué es la Élide? Es una región del Peloponeso, cuya ciudad principal era Elis. Era un territorio absolutamente sagrado. Megisto es mujer de Timoleón, uno de los jefes de los exiliados de una tiranía que vamos a ver en breve, ¿no? Entonces, todo esto tiene como contexto Elis. Y hay un tirano en Elis que se llama Aristótimo. Esto estamos hablando del siglo III a.C. Llegó al poder con ayuda de Antígono Gónatas, ¿ya? Y Aristótimo gobierna con violencia. Sus mercenarios cometen abusos constantes. Un mercenario, que es Lucio, intenta violar a Mica. Y Mica suplica morir antes que perder su dignidad. Es azotada, humillada y finalmente asesinada en brazos de su padre. El tirano no castiga el crimen,
y esto convierte, ¿no es cierto?, se convierte en un crimen político. Aristótimo, de hecho, finge clemencia, autoriza a las mujeres a reunirse con sus maridos exiliados, promete seguridad, más de 600 mujeres acuden, pero las embosca, mata a sus hijos, las encarcela, confisca todos sus bienes. Hay un terror generalizado. Hay unas sacerdotisas luego de todos estos eventos y se llaman las 16. Las 16. Y estas mujeres salen al ágora con ramos de suplicantes e intentan aplacar al tirano. Aristóteles las golpea, las expulsa y las multa. O sea, rompe de alguna manera esto que las 16 encarnaban, o sea, algo sagrado, algo absolutamente divino. Aristótimo visita a las mujeres encarceladas, las amenaza con matar a sus hijos, les ordena escribir a sus maridos para que se rindan. Las mujeres no lloran, no suplican. Y ahí habla Megisto que estaba entre ellas. No es tanto un mal para ellos perdernos a nosotras, como un bien rescatar a la ciudad de tu crueldad. El tirano trae al hijo de Megisto y amenaza con matarlo. Y Megisto responde: para mí es peor verte vivir como esclavo que verte morir libre. Un águila deja caer una piedra sobre la casa del tirano. Un adivino anuncia juicio inminente. Y el ánico sueña con su hijo muerto que lo llama a actuar. Hay una especie entonces de conjura que se pone en marcha. Aristótimo, confiado, va al ágora sin guardia. El ánico da la señal. Silón y otros lo comienzan a atacar. Aristótimo huye al templo de Zeus y allí es ejecutado. Su cuerpo es arrojado al ágora y la ciudad recupera la libertad. Las mujeres corren, adornan a los libertadores con coronas. La multitud quiere torturar, violar, matar a las hijas del tirano. Pero Megisto interviene de nuevo, detiene la venganza y exige dignidad incluso para las enemigas. Las jóvenes se suicidan con nobleza y orden, sin humillación, cuidando la honra hasta el final. Claro, o sea, la tiranía no solo cae por armas, sino también por una resistencia moral. Las mujeres sufren primero, resisten más y sostienen la libertad. Megisto entonces encarna una virtud suprema, antepone la libertad de la polis a la propia vida y a la de los hijos. Vamos ahora con Pieria. Pieria era una joven mujer de Miunte. Miunte es una ciudad jonia situada cerca de la desembocadura del río Meandro. Era el refugio de los jonios que se separaban de Mileto. Era más débil militarmente, por supuesto. Bueno, el origen del conflicto es el siguiente. Algunos jonios entran en conflicto con los hijos de Nileo, ¿ya? Nileo era el héroe fundador de Mileto. Sus hijos gobiernan la ciudad tras la muerte de este, o sea, tenía un poder político importante. Entonces, los jonios entran en conflicto con los hijos de Nileo, abandonan Mileto, se establecen en Miunte. Los milesios consideran esto una defección y les declaran la guerra. Causan grandes daños a Miunte. Sin embargo, la guerra no es continua. Se suspendía durante fiestas religiosas. Durante ciertas festividades, las mujeres de Miunte viajaban a Mileto, participaban en cultos comunes, etc. O sea, había un vínculo religioso y social que no estaba completamente roto. En la fiesta de Artemis, llamada Nélida, Pites, ¿quién era Pites? Pites era un hombre ilustre de Miunte, era el padre de Pieria, de hecho, era una figura muy respetada en la comunidad. Y Pites permite que su esposa Yapigia y su hija Pieria vayan a Mileto, porque ambas desean participar en el culto. Allí, Frigio, hijo de Nileo, se enamora de Pieria. Frigio busca hacer algo que agrade profundamente a Pieria. Y Pieria responde con una frase clave y le dice: si consigues que yo venga aquí muy a menudo y muchos conmigo. Esto no es una petición personal, o sea, no está pidiendo privilegios ni regalos, es una propuesta política. Una libre circulación entre las ciudades. Frigio comprende el sentido y Pieria le pide amistad y paz cívica.
no un favor privado. Entonces pone fin a la guerra, restablece la convivencia entre Mileto y Miunte. Piere adquiere fama y buena reputación en ambas ciudades. Su nombre queda ligado a la reconciliación. Plutarco nos dice que esto es significativo porque incluso en su tiempo las mujeres milesias rogaban que sus maridos las amaran como Frigio amó a Pieria, no por pasión ciega, sino por un amor capaz de traer paz y bien común. Vamos entonces ahora con Polícrites. ¿Ah? Polícrite era una mujer naxia, una mujer inteligentísima, audaz, lealtad a la patria por donde se le mire. Polícrite era entonces de Naxos, es una isla importante de las Cícladas, una ciudad fuerte, rica y estratégica, en guerra con Mileto y sus aliados. ¿Qué pasa? Hay una guerra, y esta guerra comienza por una falta privada. Neera, esposa de un milesio, se enamora del naxio Promedonte y huye con él a Naxos. Promedonte la sienta como suplicante en el templo de Hestia. Los naxios se niegan a devolverla y alegan su estatuto sagrado. Mileto considera esto una ofensa declarada para declarar la guerra. Y la guerra entonces nace de este deseo desordenado de una mujer. Luchan milesios y erítrios contra Naxos. El conflicto se prolonga, causa grandes daños y no se resuelve por la fuerza. La guerra nació por una mujer y terminará por otra mujer. Durante la guerra, Diogneto, general eritrio, saquea territorio naxio, captura mujeres y doncellas, pero se enamora de Polícrite. No la trata como esclava, la mantiene de hecho como esposa. Y ella obtiene libertad de movimiento y confianza. Durante una fiesta en el campamento enemigo, los soldados están ebrios, descuidados. Polícrite pregunta a Diogneto si puede enviar pastas a sus hermanos, y Diogneto acepta. Polícrite esconde una nota escrita en plomo dentro de un pastel y ordena que solo sus hermanos lo coman. Sus hermanos encuentran la nota, leen la advertencia: atacar esa misma noche, el enemigo está indefenso. Llevan el mensaje a los generales, los naxios atacan, toman el territorio, matan a muchos enemigos y obtienen la victoria. Tras la victoria, Polícrite intercede por Diogneto, logra salvarle la vida. Cuando vuelve a la ciudad, los ciudadanos salen a recibirla, la coronan, la aclaman como salvadora, pero no resiste la intensidad de la alegría y fíjense que muere repentinamente junto a la puerta de la ciudad. Es enterrada allí. Su tumba se llama Tumba de la Envidia, porque se cree que la fortuna, celosa de su gloria, la arrebató. Hay una variante también que es de Aristóteles según Plutarco. Se dice que Polícrite no fue prisionera, que Diogneto se enamoró de ella al verla. Ella acepta tratar con él solo con una condición: que le entregue el Delión. Diogneto jura cumplirlo, le entrega el territorio, Polícrite lo entrega inmediatamente a los naxios. Y así se restablece el equilibrio, se hace la paz con Mileto, en los términos favorables a Naxos. Entonces, aquí no hay engaño oculto, sino que hay inteligencia política abierta. Esa es entonces la historia de Polícrite. Por un lado tenemos a Neera, que tiene un deseo privado, una ruptura del orden de guerra, y a Polícrite con un amor controlado, una astucia cívica, paz y salvación de la patria. Vamos ahora con Lámsace. ¿Quién era Lámsace? Era la hija más joven de Mandrón. ¿Y quién era Mandrón? El rey de los Bébrices, que era un pueblo también llamado Pitiesenos. Era un gobernante Mandrón, justo, agradecido con los griegos, respetuoso de los pactos, padre de Lámsace. Lámsace, como dijimos, es la hija más joven, y de hecho es el personaje central aquí en esta historia. Tenemos lo siguiente. Tenemos a un hombre llamado Foxo. Foxo pertenece a la familia de los Códridas, que son descendientes del legendario rey ateniense Codro. ¿Ya? Es una figura
de dignidad casi real, un aventurero, un fundador, si ustedes quieren. Entonces Foxo viaja a una localidad que se llama Pario, ¿ya? Pario es una ciudad cercana a la región del Helesponto. Y claro, Foxo viaja hacia Pario por asuntos privados y se hace huésped y amigo de Mandrón. Ayuda a los Bébrices en guerras contra sus vecinos, y Mandrón agradecido le promete parte de su territorio y también la ciudad. Eso sí, si Foxo lleva colonos griegos a Pitiesa. Foxo convence a sus conciudadanos y envía a su hermano Blepo con los colonos. Todo comienza bien, reciben lo prometido, hacen incursiones contra pueblos vecinos, obtienen botines y prosperidad. Con el tiempo, los griegos son envidiados y luego temidos por los Bébrices. Los pitiesenos desean eliminarlos, pero no pueden convencer a Mandrón que es justo, y esperan su ausencia. Cuando Mandrón sale de viaje, planean matar a los foceos mediante engaño. Lámsase, que era la hija de Mandrón, descubre esta conspiración y primero intenta disuadir a los parientes y les advierte que sería impío, injusto, criminal matar a aliados y benefactores. Pero no lo logra. Entonces, al no lograrlo, avisa en secreto a los griegos y les recomienda precaución. Los griegos preparan un sacrificio y un banquete, invitan a los pietesenos fuera de la ciudad. Y durante el banquete se dividen en dos grupos. Uno ocupa las murallas, el otro mata a los hombres. Y así toman la ciudad, aseguran el dominio del territorio y fin. Pero los griegos llaman a Mandrón y le pide que gobierne con ellos. Y Mandrón rechaza vivir con ellos para evitar sospechas de traición, y se lleva a las mujeres, a los hijos de los muertos, etc. Los griegos lo dejan partir sin daño alguno. Lámsase muere poco después de una enfermedad, y los griegos la entierran con gran magnificencia. Ponen su nombre a la ciudad Lámsaco. Primero le rinden honores heroicos y después decretan sacrificios como si fuera una diosa, culto que, dice Plutarco, aún continuaba. Fíjense entonces cómo esta otra mujer también antepone la ley moral a la sangre, protege a quienes actuaron con lealtad y funda simbólicamente una ciudad. O sea, que hay una virtud femenina que puede ser fundadora. No solo defensiva o reactivamente, sino que puede llegar incluso hasta la divinización, porque así lo vieron los griegos, ¿no? Vamos ahora con otra gran mujer que es Aretáfila. Aretáfila es una mujer de Cirene, hija de Eglator y esposa de Fédimo. Por cierto, Cirene es una ciudad griega al norte de África, que sería como lo que hoy es la actual Libia. Era una ciudad culta, rica, pero sacudida por tiranías violentas. Aretáfila era bella, inteligente y con una sagacidad política increíble. La historia es del siguiente tenor. Hay un tirano de Cirene que es Nicócrates. Asesina ciudadanos, mata con su propia mano al sacerdote Melánipo, usurpa el sacerdocio y mata a Fédimo, que es el marido de Aretáfila, y obliga a Aretáfila a casarse con él. Además, coloca guardias que profanan incluso los cadáveres. La tiranía es absolutamente total. Aretáfila soporta sus desgracias personales, pero sufre aún más por la ciudad. Plutarco señala algo que es clave. Ella es la única esperanza, porque los exiliados están dispersos y temerosos. Entonces ella decide actuar sin aliados, solo con su ingenio. Aretáfila prepara venenos, intenta matar al tirano, pero es descubierta y denunciada. En ese momento, Calvia, que es la madre de Nicócrates, la atrapa y ella exige tortura y su posterior muerte. Pero Nicócrates estaba dividido entre el amor y la sospecha. Permite la tortura, eso sí, permite la tortura. Aretáfila resiste los tormentos sin quebrarse y finalmente confiesa, pero transforma la acusación en defensa. Dice que buscaba
filtros de amor, no veneno mortal. ¿Y qué eran los filtros de amor? Bueno, los filtros de amor, en el mundo griego, eran mezcla, eran pociones, ungüentos, que se usaban para suscitar afecto, recuperar el amor, mantener la fidelidad, reforzar el deseo del amante o del marido. Por lo tanto, no eran necesariamente mágicos en sentido fantástico. Podían incluir hierbas, bebidas, perfumes, rituales simbólicos. O sea, se situaba a medio camino entre la medicina doméstica, la magia erótica, la superstición. Eran prácticas típicamente asociadas a mujeres, sobre todo esposas. ¿Y por qué Aretáfila usa ese argumento? Porque cuando la acusan de preparar el veneno, dice, no preparaba un veneno mortal, sino que los filtros. Y esto se hace para que, de alguna manera, se entienda que esto no fue una conspiración política, sino que una debilidad femenina, que pase de un intento de asesinato a celos y deseo de amor. Eso reduce enormemente la gravedad del cargo, ¿no? Del cargo que se le imputaba a Aretáfila, ¿no? Entonces Nicócrates se arrepiente, la libera y vuelve a caer entonces bajo su influencia. Pero Aretáfila no se detiene, tiene un segundo plan. Tiene una hija en edad de casarse y la usa como cebo político para Leandro, que era el hermano del tirano. Leandro se enamora, pide permiso para casarse, empieza a conspirar contra su propio hermano. Con ayuda del esclavo Dafnis, Leandro mata a Nicócrates. Pero ojo que no gobierna mejor, sino que Leandro también se convierte en otro tirano. Entonces ahí hay un tercer plan. Aretáfila finge respeto, actúa en secreto. Provoca una guerra externa con Ánao. ¿Quién era Ánao? Era un potentado africano, es decir, un líder militar externo, y que Aretáfila lo utiliza para capturar de esta forma a Leandro, ¿no? Entonces se provoca una desconfianza entre Leandro y sus generales, y luego convence a Leandro de negociar y acuerda con Anao capturarlo. Aretáfila lo arrastra literalmente de la mano, lo entrega al africano y Leandro es apresado. El pueblo corre a ver a Aretáfila, la honra como una divinidad. Después, Calvia es quemada viva, Leandro es cocido en un saco y arrojado al mar. Cirene entonces, desde ese momento, queda absolutamente libre. El pueblo propone que Aretáfila cogobierne la ciudad, pero ella rechaza todo poder, se retira al gineceo y pasa el resto de su vida tejiendo en silencio entre parientes. El mismo Plutarco dice, la mujer que salvó la ciudad renuncia a gobernarla. Una mujer que soportó el dolor, la humillación, la tortura, actúa sin violencia directa, sino que con paciencia estratégica y derroca nada más ni nada menos que 2 tiranos consecutivos. Y al final, fíjense, no se apropia del poder. Vamos ahora con Cama. Cama era la joven esposa de Sínato. Era la sacerdotisa de Artemis. Se destacaba por su belleza, inteligencia, virtud, autoridad moral. Muy, muy, muy querida por el pueblo. Bueno, el contexto de toda esta historia con Cama es Galacia. Es una región de Asia Menor habitada por los Gálatas, que eran los celtas asentados en Anatolia. Estaba gobernada por tetrarcas, es decir, jefes locales con gran poder. Era una sociedad guerrera, pero con fuerte religiosidad. En Galacia viven 2 poderosos tetrarcas, que son Sinato y Sinorix. Sinato es el marido legítimo de Cama. Pero Sinorix se enamora de Cama y no logra persuadirla para que esté con él, ni tampoco puede forzarla mientras vive su marido. Entonces Sinorix hace lo suyo y comete el crimen, mata a Sinato mediante engaño. Tras la muerte de su esposo, Cama no llora ni se humilla, se refugia en el templo de Artemisa, soporta el dolor con sensatez y espera su oportunidad. Sinorix insiste en casarse con ella,
Se justifica diciendo que es mejor gobernante que Sinato, que lo mató por amor. Kama al principio se niega y finge ceder lentamente, presionada también por parientes y amigos que temen obviamente el poder de Sinorix. Kama pone solamente una condición y dice que el compromiso se realice en presencia de Artemisa, como un acto sagrado. Y Sinorix no tiene problema, acepta. En el templo, Kama lo recibe con amabilidad, lo conduce al altar y realiza una libación ritual. La bebida es de leche y miel, pero está envenenada. Kama bebe primero e invita luego a Sinorix a beber, y él bebe sin sospechar absolutamente nada. Cuando Kama ve que Sinorix ha bebido, rompe en gritos de júbilo, se posta ante la diosa y proclama que solo ha vivido desde la muerte de Sínato por la esperanza de justicia y que ahora desciende a su esposo. Luego maldice a Sinorix y le desea tumba en vez de lecho nupcial. La muerte de ambos. Sinorix siente el veneno, tiembla, cae del carro y muere al atardecer. Kama sobrevive hasta la noche al saber que él ha muerto, pero muere con alegría y serenidad. No es desesperación, sino que es la consumación de justicia, de acuerdo con Plutarco. Kama no libera una ciudad, pero restaura la justicia moral y sagrada al matar a Sinorix. Hay un elemento de paciencia frente a la violencia y un uso del rito religioso como un instrumento de justicia, una autoinmolación consciente, no pasional. Vamos ahora con la historia de Stratonice. Stratonice era la esposa legítima de Diótaro. Era una mujer prudente, inteligente y generosa. Se la conoce porque no podía tener hijos. Entonces la historia surge así. Plutarco dice que Galacia, la ciudad que incluso estábamos hablando antes, dio mujeres dignas de memoria, entre ellas a Stratonice. Ella sabe algo decisivo. Su marido desea hijos legítimos, no por capricho, sino por razón de Estado, pero ella misma no puede dárselos. Entonces aquí hay un conflicto de amor conyugal, por otro lado un deber político y la preocupación por la estabilidad del reino. Pero lejos de celos, resentimiento y rivalidad, Stratonice toma la iniciativa. Y ella convence a Diótaro de tener hijos con otra mujer. Le promete algo aún más radical, que ella misma hará pasar al niño como suyo, garantizando de esta forma una paz sucesoria. Y el tema es que Diótaro admira su inteligencia y acepta seguir su plan en todo. Stratonice selecciona cuidadosamente a una joven prisionera llamada Electra, de buena apariencia y apta para dar hijos sanos. No actúa como rival, actúa como arquitecta de la sucesión. Cuando nacen los niños, Stratonice los cría como hijos legítimos suyos, con amor, con magnificencia, con dignidad real. No hay rencor, no hay humillación, no hay distancia afectiva. Plutarco nos dice que los educó como si fueran verdaderamente suyos. Y claro, a partir de esto nosotros podríamos pensar que Stratonice tiene una especie de rencor con respecto a ella, pero no, todo se hacía por un bien mayor, absoluto, que era la razón de Estado, ¿no es cierto?, la sucesión. Entonces Stratonice encarna esto, una magnanimidad, un dominio del ego personal y una lealtad ¿a quién? Al bien común, al bien común. Plutarco muestra que la virtud no siempre exige morir. A veces exige renunciar hasta lo más íntimo, la exclusividad, la maternidad biológica, el orgullo. Si Kama sacrifica su vida para castigar la injusticia, Stratonice sacrifica su derecho personal para preservar la estabilidad, la legitimidad y la paz del reino. Vamos ahora a hablar de Queomara. Queomara era la mujer de Ortiagonte. Era una noble gálata, por lo tanto esto también vuelve a pasar en Galacia, que era la región de Asia Menor habitada por los gálatas. ¿Ya? Se destacaba por su autocontrol, por su severidad moral y por su claridad nacional. Bueno,
La historia comienza así. Tras la derrota de los Gálatas, Quiomara cae prisionera con otras mujeres. El oficial romano que la captura abusa sexualmente de ella, actuando como soldado sin freno moral. Plutarco lo menciona con sobriedad, señala la violencia injusta del poder armado en este caso. El romano acepta un rescate en oro, más por codicia que por compasión. Se fija un punto de intercambio, un río que hace de frontera. Los gálatas cruzan el río, entregan el oro y recuperan a Quiomara. Todo parece concluir conforme a las reglas habituales de la guerra en esos tiempos. En el momento de la despedida, el romano se muestra afectuoso, probablemente satisfecho por el dinero y el abuso impune. Entonces ocurre lo inesperado. Quiomara hace una señal con la cabeza y uno de los gálatas decapita al romano en el acto. Ella recoge la cabeza, la envuelve en sus vestidos y continúa el camino. No hay gritos, no hay exaltación, solo una ejecución fría y justa a sus ojos. Cuando llega ante su marido, arroja la cabeza a sus pies. Ortiagonte, admirado, dice: «Mujer, la fidelidad es un noble asunto». Y Quiomara responde con una frase clave de toda la obra: «Sí, pero más noble es que viva solamente uno que haya tenido trato íntimo conmigo». Plutarco añade otra cosa. El Polibio, el historiador, conversó personalmente con Quiomara y quedó impresionado no por su ferocidad, sino por su sensatez, por su inteligencia y por su claridad moral. Fíjense entonces, Quiomara no actúa por vergüenza social, ni por celos, ni por una ira descontrolada. No debe coexistir dos personas que hayan compartido una intimidad nacida de la violencia. Aunque el acto es brutal, no nace del arrebato, sino del control absoluto del momento y del castigo, porque Quiomara espera, calcula, decide y finalmente ejecuta. Vamos ahora con otra historia de mujer, por la cual Plutarco señala como la mujer de Pérgamo. Pérgamo era una importante ciudad de Asia Menor, construida sobre una colina escarpada, y era famosa por su acrópolis, que era su gimnasio y su papel político en época de la helenística. Esta mujer de Pérgamo, personaje anónimo, era una joven bella sin poder político ni militar. Actúa por amor y piedad, no por cálculo ni ambición. La historia comienza con Mitrídates VI, que es el rey del Ponto, célebre por su ambición, dureza y desconfianza. Aunque se presenta como aliado de los Gálatas, actúa con arrogancia despótica. Es un rey absolutamente cruel. Y Mitrídates convoca a Pérgamo a los 60 Gálatas más destacados. Su trato arrogante despierta indignación, y un hombre que se llama Poredorix, que es un tetrarca gálata, un jefe regional más bien, que es un hombre de gran fuerza física y carácter decidido, tiene planeado capturar a Mitrídates en el gimnasio y arrojarlo junto con él a un precipicio. Pero su plan fracasa, porque Mitrídates cambia de lugar e invita a los gálatas a su casa. Entonces la conspiración se descubre y Mitrídates ordena degollar a los gálatas uno por uno. Es una represión total, sin juicio ni distinción. Mitrídates recuerda a un joven especialmente bello, que era Vepolitano. Se arrepiente tarde, pero ordena, si aún vive, que se lo deje libre. La salvación ocurre por azar, porque el verdugo intenta quitarle su ropa elegante sin mancharla. Llegan los mensajeros reales y Vepolitano es reconocido y salvado. La avaricia que pierde a tantos hombres, aquí en realidad salvó una vida. Poredorix es ejecutado, su cuerpo queda sin sepultura, y lo peor que puede ocurrir en la mentalidad antigua es justamente esto, que no se le dé sepultura al cuerpo. Nadie osa acercarse, ni los amigos, ni parientes, ni aliados, por tener que recibir el mismo destino, ¿no es cierto?
Una joven de Pérgamo, conocida por su belleza y que había sido amada por Polidorix, se arriesga, recoge el cadáver, lo cubre y lo entierra. Es descubierta, los guardias la arrestan y la llevan ante Mitrídates. Mitrídates queda conmovido por su juventud, por su aspecto inocente, pero sobre todo por la causa, que era el amor. Mitrídates le permite recuperar el cuerpo, autoriza un entierro digno y con el vestido y ornamentos propios del muerto incluso. Esta mujer no tiene nombre, no tiene linaje ilustre y no pronuncia discursos. Su virtud es absolutamente callada y arriesgada. No actúa por ideología, dice Plutarco, ni por un desafío político. Es por amor fiel más allá de la muerte. Un amor que vence el miedo, que atraviesa la violencia del poder y obliga incluso al tirano a detenerse. Mitrídates mata sin piedad, pero un solo gesto femenino le recuerda el límite humano y le devuelve por un instante siquiera, la justicia. Vamos con la historia de Timoclea. Timoclea era una mujer tebana de linaje ilustre, hermana de Teágenes, que era el general muerto en Queronea. Representa una nobleza moral de Tebas una vez que ha sido derrotada, pero no la resistencia armada. La historia comienza así. Durante el saqueo de Tebas, un oficial tracio al servicio de Macedonia, borracho y violento, ocupa la casa de Timoclea y la obliga a acostarse con él. Luego la amenaza para que revele si ha escondido oro y plata. No respeta su edad, linaje, dignidad, absolutamente nada. Es un saqueo a la ciudad completa. Timoclea no suplica, ni tampoco se quiebra, y responde con serenidad calculada. Dice haber escondido sus bienes, y afirma que están en un pozo seco, cubierto y oculto. Se ofrece a guiarlo personalmente. El soldado cierra el jardín, baja al pozo confiado y sin armas. Cuando el hombre está abajo, Timoclea lo empuja, arroja piedras, sus criadas le ayudan y lo mata y lo sepulta en el mismo pozo. No huye, de hecho, no se esconde, pero la arrestan. Timoclea es llevada ante el rey, y el rey nada más ni nada menos que Alejandro. Y no ve en ella, Alejandro, una criminal vulgar. Percibe su dignidad en el porte y la palabra. Y ella declara sin temor: mi hermano murió en Queronea luchando por la libertad de Grecia, para que no padeciéramos cosas como estas. Por lo tanto, no pide perdón, si se fijan, pero tampoco mendiga compasión. Afirma que la muerte sería preferible a una segunda humillación. Alejandro la admira, absolutamente, y ordena que ningún soldado vuelva a ultrajar una casa noble. Libera a Timoclea y protege a toda su familia. Vamos ahora con la historia de Erixo. Esto todo sucede en la ciudad de Cirene, que es la ciudad griega al norte de África, lo que habíamos dicho, la actual Libia. Y Erixo es la viuda de Arcesilao. ¿Quién era Arcesilao? Arcesilao II era hijo de Bato el Feliz, un cruel, violento y desequilibrado rey, que pasa de hecho el rey a ser tirano. Erixo es madre del niño Bato, es una mujer prudente, humana e inteligente, como vamos a ver. Arcesilao gobierna con crueldad, se deja dominar por la Arco y pierde toda legitimidad. Por cierto que la Arco era un amigo perverso de Arcesilao, era, digamos, el verdadero cerebro del terror político de Arcesilao. Mata y destierra a los mejores ciudadanos, en realidad es una tremenda mala influencia. La Arco gobierna desde las sombras, elimina a los nobles y convierte a Arcesilao en chivo expiatorio. Finalmente lo envenena y lo mata. Tras el asesinato, la Arco se presenta como protector del niño Bato y pretende casarse con Erixo. ¿Para qué? Para legitimar su poder, para adoptar al niño y reinar de esta manera legalmente. Y Erixo no lo rechaza de inmediato, no lo rechaza. De hecho, Erixo consulta a sus hermanos y finge aceptar el matrimonio. Envía una criada a la Arco
y le dice que los hermanos se oponen, pero que cederán si la unión se consuma, y lo invita a visitarla de noche sin guardia. Y Arco, confiado, excitado por el deseo, entra solo. Y en la habitación, Poliarco y dos jóvenes armados ya están ocultos, jóvenes que buscan vengar a su padre. Se abalanzan sobre el Arco, lo matan con espadas y arrojan su cuerpo fuera de la muralla. Luego traen al niño Bato y lo proclaman rey legítimo. Se restaura así el gobierno tradicional. Ahora bien, la Arco tenía soldados egipcios, y estos acusan a Erixo y Poliarco ante Amasis, que es el faraón, pero también el protector indirecto de la Arco. Entonces, el faraón se enfurece y piensa en castigar a Cirene. Entonces Erixo viaja a Egipto y también Poliarco, incluso Crítola, que es la madre anciana de Erixo. Amasis queda impresionado y admira el valor femenino, y los honra y los devuelve sanos y salvos. O sea, aquí Erixo destruye la tiranía desde dentro, no levanta ni un ejército. El engaño es justo cuando sirve a la liberación de la polis, dice Plutarco. Erixo actúa por su hijo, por la ciudad y por un orden legítimo. Esa era la idea. Y ahí está el contraste, porque la Arco, que gobernaba por miedo, Erixo actúa por prudencia y justicia. Vamos ahora con Genócrita. Genócrita es la hija de un exiliado. Es la hija de un exiliado. Es retenida por Aristodemo como concubina. Pero Genócrita es una mujer digna, lúcida, políticamente consciente. Pero claro, Aristodemo, como comienza siendo defensor brillante de Cumas, tenemos que entender que Cumas era una ciudad griega al sur de Italia, que está cerca de Campania, que es una comunidad con instituciones aristocráticas que cae en una tiranía. Y bueno, ahí gana prestigio militar, manipula al pueblo, ataca al Senado, expulsa a los mejores ciudadanos y se convierte en tirano, Aristodemo. Su tiranía se distingue por humillar a los hombres, desfigurar el orden sexual y social y corromper la vida cívica. Aristodemo ordena cavar un foso inútil, no por defensa, sino para agotar y someter a los ciudadanos. Cada uno debe cargar tierra públicamente. Una mujer, al ver acercarse al tirano, se aparta, se cubre el rostro. Cuando se burlan de ella responde: porque Aristodemo es el único hombre entre todos los de Cumas. O sea, denuncia que el tirano en realidad monopoliza la virilidad y convierte a los demás en esclavos, despierta vergüenza y deseo de libertad. Genócrita escucha la frase y declara que preferiría trabajar por su padre exiliado antes que compartir lujo con el tirano. Rechaza el prestigio de su relación y se une moralmente a los conspiradores. Les ofrece acceso seguro al tirano y lo entrega desarmado y sin guardia. Los conspiradores entran sin dificultad, matan a Aristodemo y liberan la ciudad. Plutarco dice: Cumas fue liberada por el valor de dos mujeres. Una sembró el pensamiento y la otra ejecutó la ocasión. Tras la liberación le ofrecen honores, riquezas, privilegios, pero Genócrita rechaza todo. Pide una sola cosa: enterrar el cuerpo de Aristodemo. La ciudad acepta y la ciudad accede también a nombrarla sacerdotisa de Deméter, que es la diosa de la agricultura. Entonces fíjense, Aristodemo destruye la distinción social y sexual, humilla a la ciudad, gobierna por desgaste, pero una sola frase devuelve la conciencia cívica y rompe la resignación. Esta palabra femenina que despierta la libertad y que Genócrita, al escucharla, actúa por libertad de la polis. Vamos ahora con la mujer de Pites. Fíjense que no se da el nombre de esta mujer,
pero se la describe como honrada, sabia y con capacidad real de gobierno. Pites, por lo demás, era un hombre riquísimo, contemporáneo de Jerjes I, asociado en la tradición a unas minas de oro y a una hospitalidad ostentosa hacia el rey persa. Ujú. Jerjes, por otro lado, como ya lo hemos dicho, es un rey persa que invade Grecia y aparece como una figura de absoluta crueldad ejemplarizante. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Pites encuentra minas de oro y se vuelve insaciable. Obliga a los ciudadanos a cavar, transportar y purificar oro. Paraliza todo lo demás, la agricultura, los oficios, la vida normal, etc. Mueren muchos y el resto queda agotado. Las mujeres del pueblo van a suplicar a la esposa de Pites porque el sufrimiento ya es general. Ella no discute en abstracto y hace algo impresionante. Reúne a artesanos del oro, los encierra para que el plan no se filtre, manda a fabricar panes, tortas, frutas y manjares, pero todos de oro. Y cuando Pites vuelve, le sirve una cena espléndida. Todo brilla, nada alimenta. Pites primero se fascina porque ama el oro, pero cuando pide comida de verdad se enfurece, tiene hambre. La mujer le contesta en esencia: de oro nos diste abundancia, pero de nada más. Ya no hay oficios, ni cultivo, ni producción. Abandonamos lo sembrado por excavar cosas inútiles. Nos agotamos a nosotros y a la ciudad. O sea, aquí hay una crítica de parte de su mujer, ¿no es cierto? No critica solo la avaricia, sino el efecto que ha tenido en la ciudad. Monocultivo minero, la destrucción del tejido productivo y finalmente la ruina humana. Pites se compadece pero no cierra totalmente la mina. Ahora bien, introduce una corrección nacional. Solo un quinto trabajará en las minas. El resto vuelve a agricultura y oficios. O sea que no demoniza la riqueza, sino que la subordina más bien a la vida común. Hay un segundo escenario. Cuando Jerjes marcha contra Grecia, Pites, que lo ha agasajado con regalos, pide un solo favor: que Jerjes exima a uno de sus muchos hijos del servicio militar como consuelo para su vejez. Y Jerjes, irritado, hace algo atroz. Manda a matar al hijo por el que suplicó, lo corta en dos y hace pasar al ejército entre las mitades del cadáver. Un acto de terror simbólico. O sea, tu ruego no vale nada, mi poder pasa por encima de todo. Y además se lleva a los demás hijos que mueren en batalla. Pites entra en una especie de colapso. Teme morir, pero vivir le pesa. No quiere vivir, pero no puede soltar la vida. Plutarco lo presenta como un castigo moral, las experiencias semejantes a las de muchos malvados e insensatos, dice Plutarco. Es decir, su vida queda atrapada entre su antigua desmesura y el poder absoluto del imperio. Pites construye un mausoleo en un terraplén y desvía el curso del río para que pase junto a su tumba. Luego baja al mausoleo y organiza una rutina bien extraña. Encarga a su esposa el gobierno, le ordena que no se acerque y que cada día le envíe comida en una barca y que deje de enviarla cuando un día la barca pase y la comida vuelva intacta. Esa será la señal de que ya murió. Pites se vuelve muerto en vida, se aísla en un sepulcro y su muerte la medirá un ritual mecánico que es la comida intacta. ¿Mm? Y Plutarco dice sobre ella que administró muy bien los asuntos de gobierno y liberó a los ciudadanos de sus males. De hecho, tuvo una prudencia política enorme, corrigió el daño económico social del oro y tuvo una capacidad de gobierno para sostener la ciudad cuando el hombre se derrumbaba, ¿no? La riqueza sin medida no alimenta, brilla pero destruye la ciudad, y la tiranía imperial de Jerjes muestra cómo el poder sin límites puede convertir una vida rica en una vida insoportable. Fascinante, ¿no es cierto? Vimos entonces aquí las virtudes de mujeres por Plutarco. Se dan cuenta que son distintas las razones de por qué las mujeres tienen estas virtudes. O sea, muchas dejan todo por el Estado,
otras tienen cosas relevantes con respecto a la fidelidad, al amor, a la preocupación por la ciudad, por los hijos, por la justicia. Realmente hay virtud en las mujeres y que esto por mucho sobrepasaría a muchos hombres, por cierto. Ahora, a mí me queda un poco la duda de por qué Plutarco no habló aquí de Cleopatra, por ejemplo. No habló aquí de Cleopatra. Hablan de Cleopatra en las vidas paralelas, en una de las biografías de Marco Antonio. Pero no es mucho tampoco lo que habla, y me imagino que para esos tiempos ya debió haberse sabido la historia de Cleopatra, pero bueno, no habla de ella, no nos habla de ella, pero nos habló de bastantes mujeres virtuosas. ¿Para qué vamos a decir una cosa con otra? Así que eso, muchachos, hemos terminado este capítulo de las virtudes de mujeres. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Todo está en la descripción. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Caramillo Hernández, El Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.